Bueno, mis estimados hermanos y amigos, aquí estamos una vez más. Dios les bendiga a todos. Qué bueno poder estar en esta ocasión con mis compañeros, esta vez sí, todos acá reunidos y con deseo de compartir con ustedes este rato especial de esta noche para seguir hablando de este tema controversial, polémico, el tema de cómo es posible que Dios, siendo espíritu, se haya convertido, haya aparecido, se haya manifestado en un ser humano llamado Jesús de Nazaret. En la teología cristiana se conoce eso como la doctrina de la encarnación. Hablamos un poco la semana pasada de eso y las razones por las cuales, ¿por qué Dios hacer eso? Vamos a comenzar a explicarlas hoy con esta doctrina de la redención. ¿Qué es la redención? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué condiciones existían en la Biblia para que se efectuase la redención? ¿Y cómo se aplica eso a lo que estamos hablando acerca de que nuestro Señor se manifestó en carne? Vamos a escuchar el saludo en sentido antihorario, como nos pueden ver acá, el hermano John Freddy Otálvaro, que ya está de vuelta acá, gracias a Dios, y el hermano William y el hermano Thomas Harrison. Mis hermanos, tienen ustedes la palabra de saludo. Un placer saludarte, a Donai, al igual que a William y a Thomas, extrañándoles igualmente. Hacía rato no estaba compartiendo, pero por aquí estamos una vez más en Hablemos de Apologética, listos para que conversemos sobre estos temas tan importantes y bueno, y tengamos de parte del Señor luz para entender estos conceptos que seguro enriquecerán nuestra relación con el Señor. Un saludo Amén. especial para ustedes, compañeros. Una vez más, es una bonita oportunidad que tenemos de compartir y también a toda nuestra amable audiencia, agradecerles por estar ahí y decirles queremos aportar un poco más en esto del conocimiento de Dios, de la relación que cada persona tenemos con Dios. Me place estar hoy en compañía de todos ustedes. Cordial saludo cristiano para todos en el nombre del Señor Jesús. Quiero agradecer a los que estuvieron con nosotros la semana pasada, el lunes pasado, allí en vivo en este programa, y queremos animarle para que comparta con sus amigos, con otros creyentes este programa, comparta este link en tu Facebook, en tu YouTube, en tus redes sociales, porque lo que se hablará en estos minutos es de gran bendición. Estamos sí en Facebook, Hablemos de Apologética, y en YouTube también, Hablemos de Apologética defendiendo nuestra fe. Así que en esas redes nos pueden encontrar. Agradecemos, como dice Tomás, que usted comparta el enlace y que también se suscriba a estos canales de divulgación de estas doctrinas que estamos defendiendo aquí con argumentos, tratando de ser de bendición y edificación para cada uno de ustedes. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Vamos a hablar del significado, a hablar de redención. ¿Qué es redención? ¿A qué se refiere eso? ¿De dónde se origina esa teoría que creemos los cristianos? Y para eso vamos a escuchar al hermano John Freddy Otálvaro. Bueno, la palabra redención, esa es una de las palabras más importantes en toda la Biblia, que nos ilustra la acción costosa de Dios a favor del ser humano, incluso de toda su creación. La palabra redención literalmente significa liberar algo o a alguien a través de pagar un precio alto para que eso o esa persona vuelvan a experimentar su libertad o salgan de la condición difícil en la que están. Entonces, es un tema central en la Biblia que representa ese acto de salvar o rescatar a alguien, particularmente de un estado de esclavitud. En el caso del ser humano, particularmente de la esclavitud del pecado, de la esclavitud
o de la sujeción o el sometimiento que ha tenido de parte de Satanás como el Dios de este siglo, y que, y que esa liberación solamente se puede experimentar en Jesucristo. Pero entonces, desde el Antiguo Testamento, recordemos bien que todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir. En este caso, dice la Biblia que el cuerpo que producía esa sombra es Jesucristo mismo. En Jesucristo tenemos el ejemplo magno, o lo que es realmente la redención de parte de Dios para el ser humano, pero tenemos unas ilustraciones, unos ejemplos, podríamos decir como unas metáforas que ilustraban ese acto que se llevó a cabo en Jesucristo a favor de la raza humana, y los tenemos en el Antiguo Testamento, en esa sombra, ¿no?, que proyectaba la obra de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la palabra redención se aplicó principalmente al pueblo de Israel, y específicamente cuando fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel, Dios lo formó a partir de un hombre llamado Abraham. Luego, a partir de él, se formó toda una nación, una familia que entró a Egipto, y que entrando 70 de ellos, que eran lo que de ellos había, los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, cuando entraron a Egipto, después vino un faraón que los esclavizó. 430 años duró esa esclavitud, y el pueblo de Israel allá creció en esa condición. Y entonces vino el plan de Dios para liberar de la esclavitud a su pueblo, y de esta manera ilustrar su programa maravilloso de redención, de liberación. Una manera como hoy en día podemos hablar de la redención es usando el ejemplo de un secuestro, ¿no? Un secuestro es alguien que pierde su libertad, y que para que esa persona sea liberada hay que pagar un precio, ¿no? Un precio costoso por la liberación. También se puede usar, se puede ejemplificar en el acto de pagar cuando un criminal o una persona hace algo y se paga una fianza, ¿no? Alguien va y paga algo para que sea liberada esa persona. Entonces, siempre tiene que ver con el pago de algo costoso, una obra que cuesta. Entonces, en este caso, el Señor escoge a Moisés para llevar a cabo esa obra, pero hay algo interesante, y es que el día de la liberación se comienza a celebrar la Pascua, y que es esa fiesta judía en donde en cada casa de los israelitas se mataba un cordero, se untaba la sangre en el marco de las puertas por orden del Señor, y esa noche que vino esa plaga, en donde un enviado de Dios, un ángel, venía asesinando los primogénitos en todas las familias que habían en el país de Egipto, excepto en donde estaba esa sangre de ese cordero que reemplazó al primogénito de esa casa. O sea, se libera al primogénito de esa casa a través del pago del precio que fue la vida del animal. Entonces, todo eso apuntaba al magno sacrificio del Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces viene la liberación, la redención del pueblo de Israel. Y tenemos otros ejemplos en el Antiguo Testamento, como es la liberación o la redención que podía ejercer el pariente cercano a aquel familiar que caía en una terrible desgracia, incluyendo la pérdida de su libertad, que debido a alguna gran deuda o alguna situación quedaba en esclavitud de él y su familia. Entonces esa persona podía ser liberada, redimida por el pariente cercano, por algún familiar adinerado que tuviera los medios para pagar por la liberación del mismo, a través de pagar su deuda, de comprar aquello que se necesitaba para que fue la razón por la cual la persona quedó esclavizada. Igual eso apunta al Señor Jesús, que la palabra del Señor nos habla claramente de que así como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. El Señor se convirtió al
al Dios, al encarnarse en Cristo, al Dios manifestarse en forma humana, entonces Él participó de nuestra naturaleza y dice la Biblia que Él llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos y Él siendo rico se hizo pobre para entonces de esa manera hacernos ricos y comprarnos de la esclavitud del pecado y también a través de Él ser nuestro pariente cercano debido a su encarnación, entonces el redimirnos, liberarnos de la condición de esclavitud que teníamos. Una figura Sí. maravillosa, fascinante que tenemos en la palabra. Esa es la ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque, bueno, en el Antiguo hay otros ejemplos, ¿no? También esta mañana estaba leyendo de Éxodo que habla de redimir, no únicamente usted contó lo de redimir al primogénito por aquello de la Pascua, pero también se podía redimir a los animalitos, todo primogénito animalito también, entonces era como un cambio que se hacía si querían y si no tenían que pues sacrificarlo para el señor William. Bueno, compañeros, una vez más, saludarles y decir que este es un tema, como lo decía Freddy, sumamente importante. Y tomando el hilo desde donde Adonai nos hace una introducción, no solo se rescataba personas. En el Antiguo Testamento había redención de esclavos, que se refería a personas, pero también animales, y también se extendía a propiedades. Así que había redención de esclavos, redención de tierras, redención de los primogénitos, redención como en el caso de Egipto, que ya nos hablaba Freddy, y la redención como el acto que Dios realizó en favor del ser humano. En este orden de ideas, había que decir también que no cualquier persona podía redimir. Ya estaba establecido y legislado unas leyes, unas características que debía tener aquel personaje que iba a fungir de redentor. Y una de ellas era que tenía que ser pariente cercano. ¿Qué quiere decir esto? La ley estaba establecido que precisamente no podía redimir a alguien ajeno a esa persona, alguien en su línea sanguínea distante. ¿Por qué? Porque se quería que realmente ese bien o lo que se fuera a redimir quedara en el mismo círculo de la familia. Así que la primera característica es que debía ser pariente cercano. Ese pariente cercano, en el caso nuestro, realmente hizo que Dios tuviese que hacerse ser humano. Eso es lo que hizo que Dios tomara lo que hemos venido hablando de la encarnación. Dios no era de nuestra naturaleza, no tenía nada que ver con nuestro mundo. Y eso hace entonces que Él entre en la misma condición del ser humano. Y por entrar en esa condición y hacerse cercano a nosotros se llama el Goel. Y Él se volvió nuestro redentor, nuestro pariente cercano para practicar esta redención. Pero número dos, también quien fuera a redimir necesitaba tener la capacidad de hacerlo, también conocido como el poder para hacerlo. ¿Y qué quiere decir eso? En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de la redención, se esperaba que para redimir, si fuera una tierra, si fuera un primogénito o una persona, había que pagar un precio. Freddy nos hablaba ahora de ello. El término redención significa rescatar, pero rescatar bajo el pago de un precio. Pues ese que iba a pagar el precio tenía que tener con qué. Si era en la parte económica, pero ya en nuestro pariente cercano, en Cristo como nuestro Goel, Él tenía que tener con qué. Y la manera del precio de redención del ser humano era precio de sangre, un alto precio. No en vano nos dice la palabra de Dios precisamente en el libro de los Salmos que la redención del ser humano, Salmos capítulo 49, versículos 7 y 8, la redención del ser humano es de gran precio. Así que, estimado oyente, no podía cualquier persona redimir, pero hay otras características que era necesario que tuviese quien iba a redimir o iba a ser de Goel, de nuestro Redentor. Y es que además de que fuera pariente cercano, tuviese la capacidad económica, necesitaba tener la voluntad de hacerlo.
Y eso es precisamente lo que nos deja ver también en Cristo, esa voluntad de ofrecerse en favor de nosotros. La Biblia nos dice en Isaías, en diferentes pasajes bíblicos, Isaías 35:4, en Isaías 33:22, nos está diciendo la voluntad de nuestro Señor de redimirnos. Decídan los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene, Dios mismo vendrá y os salvará. En él estaba la voluntad. En Isaías 33:22 nos está diciendo lo mismo. En el libro de Isaías 52:6 nos está diciendo también, invitando al pueblo que no tema, que no tenga temor. He aquí que nuestro Dios viene. Todo esto nos deja ver entonces las características que debía de tener precisamente quien fuese el que iba a actuar o fungir de redentor. Pero también había otras características un tanto diferentes, pero necesarias. Y es que tenía que ser sin tacha. Y eso lo vemos desde precisamente el pecado del ser humano en el huerto del Edén, como si usó un cordero, el cual no tenía falla y vino a ser el participante de la culpa. Pues en la redención otra característica es que tenía que ser sin tacha. Y había otro tipo de característica en el Antiguo Testamento bajo la ley del levirato, y era otra característica que quien fungía como redentor debía de estar dispuesto a casarse con esa persona que había quedado viuda, a la cual se le había muerto su esposo, y entonces ese pariente cercano debía tomar su lugar y traer o dar hijos en ella. Estas son características importantes y las vemos reflejadas en Cristo hacia nosotros. Y esto le da una trascendencia muy grande a lo que es la redención y a todo lo que se efectuó en favor de nosotros. Ok, vamos a ver si puedo resumir acá antes de que los demás también participen respecto a esto. Nos ha dicho William 3 características referentes al que va a hacer, el que va a efectuar la redención. No cualquiera podía hacerla. 1, que tenía que ser un pariente próximo, pariente cercano. 2, que tuviera capacidad de pago con qué hacer el rescate. Y 3, que quisiera hacerlo, ¿no? Que tuviera voluntad, decía William, de hacerlo. Y otras características respecto a lo que se va a ofrecer o el pago que se va a dar. No puede ser cualquier cosa. En algunos casos era un animalito sin defecto, ¿verdad? ¿Y cuál fue la otra? Se me fue la última, William. Y cuando aplicaba la ley del levirato, que era casarse con la Que persona estuviese dispuesto, como en el caso de Ruth, muy conocido, Ruth la Moabita, y un pariente que ni siquiera es mencionado, ¿no? El fulano. Fulano. Ese hombre no es digno de mención. La casa de él, descalzado, le decían, porque tenía que quitar el zapato en público. Algunos dicen que nunca más se volvía a calzar. Y entonces era la vergüenza porque no quiso redimir. Tomás y John Freddy, algo para añadir a esto de los requisitos para que se efectuase la redención. Pues creo que está completo. Lo único pues que quisiera añadir es que esto debe hacernos pensar si Dios, ese Dios tan santo, tan puro, decidió en su plan, motivado por su grande amor, a hacerse como uno de nosotros, por medio de su sangre, de su preciosa sangre inmaculada, que su sangre es algo muchísimo más valioso. Mejor dicho, no tiene precio eso. Pedro dice que fuimos comprados no con oro, con plata, con cosas que, aunque a la vista de muchos es lo máximo, es lo más valioso. No, dice Pedro que fue con la sangre bendita de Jesucristo. El libro de Hechos de los Apóstoles, por lo menos en una versión que se llama Nueva Versión Internacional, en el capítulo
20, si no me equivoco, verso 28, dice claramente que todos nosotros fuimos comprados, fuimos adquiridos por la sangre de Dios, así dice la Nueva Versión Internacional. Eso nos debe llevar a reflexionar, porque nosotros en estos momentos estamos atravesando unos tiempos muy peligrosos, muy difíciles, en el sentido de que las personas, no sé si lo hacen conscientemente o inconscientemente, pero se están desvalorizando. Están colocando, imagínense, ya llegamos a eso, están colocando hasta los animales como superiores al ser humano. Personas que quieren ser tal animalito. En estos días estaba viendo un video de una protesta donde unos hombres que creen en esto déjeme mostrar acá algo, Tomás, permítame mostrar aquí algo de lo que acaba de decir. El versículo 28 dice en nuestra versión: para apacentar la iglesia del Señor, la cual el Señor ganó con su propia sangre. Pero al colocar el texto en el idioma original, el griego, el que se traduce, notamos que la palabra que en Reina Valera se traduce como Señor, no es kurios, que es en griego, sino que es theos. Y theos, sabemos en griego, no significa solo Señor, aunque es Señor, claro, Dios, pero literalmente theos es Dios. Así que el texto literalmente diría: para apacentar la iglesia de Dios, la cual él, Dios, ganó por su propia sangre. La pregunta sería: ¿y cuál es la sangre de Dios, no? Bueno, esa es nada más una curiosidad porque lo acaba de mencionar Tomás en alguna versión distinta a la que siempre usamos, que es la Reina Valera, pero tiene su razón de ser. No es que le estén cambiando la Biblia, no es que no, miremos cómo se traduce del texto original. Tenemos herramientas ahora para mirar, comparar, y vemos que sí hay una variación en la traducción de la palabra teos, que literalmente es Dios. Repito, aunque el Señor es Dios, lo entendemos, pero literalmente diría Dios. Nada más eso, Tomás. Sí, importantísimo, importantísimo. Es por eso, haciendo un paréntesis, que nosotros como creyentes y estudiantes de la Biblia, que estamos llamados por Dios a estudiar su palabra, no debemos encerrarnos y quedarnos con una sola versión. Tenemos que tener otras opciones. Entonces, lo que les decía era que estamos viviendo en un tiempo peligrosísimo donde el ser humano está rebajándose. Yo creo que es el enemigo que está detrás de todo esto, influyendo en la mente de nuestra sociedad. Y cuán importante es este tema que estamos tocando, porque hablar de redención, hablar de que Dios nos compró, ya Él mismo con su sangre, con su vida, eso debe hacernos recapacitar. Valemos muchísimo. Para que Dios haya hecho eso, valemos muchísimo. Muchas personas, hasta teólogos, creen en la teología, digo yo, la teología del gusano. El hombre es un gusano, el hombre no vale nada. No, todo lo contrario. Hay un salmo que es el Salmo 8. El salmista hace una pregunta, pero antes de hacer la pregunta, él dice: Señor, tú que hiciste cielos y tierra, cuando yo veo el sol, la luna, las estrellas, veo tus cielos, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, para que lo visites? Y empieza entonces a dar una respuesta. Lo hiciste no como un gusano, no como lo más bajo, no, lo hiciste un poco menor, fíjese, que los ángeles. Oiga, valemos muchísimo.
Así que cuán importante es la redención, porque nos muestra el valor que tiene un alma ya para Dios. Bueno, hace un momento el hermano John Frey estaba hablando acerca de unas, digámoslo así, comparaciones, analogías, podríamos decir, modernas para que pudiéramos entender, ¿no? El tema de la redención. Cuando yo estaba niño y en la escuela dominical me enseñaron eso, me lo hicieron la ilustración con una historia de un niñito que construyó un barquito, creo, no sé si ustedes también se la contaron, construyó un barquito de madera muy bonito y le colocó sus iniciales, y de pronto en un día de lluvia, por acá está lloviendo mucho en estos días, además, salió a jugar en la calle y lo puso el barquito para que corriera con la lluvia, pero se fue y lo perdió su barquito, no pudo encontrarlo, y pasado el tiempo, una vez pasando por allá por el centro, que llaman el downtown, vio en una vitrinita de antigüedades, vio su barquito, o parecía su barquito. Él entró, lo miró y se dio cuenta que sí, efectivamente tenía grabadas sus iniciales. Y entonces fue a decirle al tendero, pues, que ese barquito era suyo, pero dijo, no, ese barquito yo lo compré por tanto, así que si quiere comprar, tenerlo, vale tanto, y él tuvo que pagarlo. Entonces nos contaban con eso, cómo se hizo la redención. Sin embargo, y John Frey hablaba pues del rescate. Hace pocos días también acá hubo un problema con un familiar de un pastor que venía y lo secuestraron y todo, y tocó que pagar un rescate. Gracias a Dios los hombres perversos aquellos los liberaron, porque muchas veces aunque se pague el rescate, no lo liberan. Pero sin embargo, esa ilustración, tanto la del barquito como la del pago del rescate, no me parece que convenga para la redención tal y como la vemos nosotros hoy en día, porque en estos casos del barquito y de el secuestro, el rescate se le paga al hombre malo, ¿verdad? Pero al mirar en la Biblia, al mirar el caso de la Biblia, el rescate no se le pagó a Satanás como pensaban, así se enseñaba desde tiempos de la patrística, ¿no? Se desarrolló ese tema hasta los tiempos de Anselmo de Canterbury, creo que fue el que ya comenzó a explicar y decir, no, un momentico, el rescate no se le paga a Satanás. Esto es ante la justicia divina, es una cuestión de honor. Y entonces venimos pues a enriquecer este tema de la redención para decir, no fue a Satanás a quien se le pagó el rescate. No sé si ustedes, compañeros, han visto, o algunos de los que están acá oyéndonos, viéndonos, les llegan por ahí por email, por correo, una ilustración en la que está Satanás, entre comillas, negociando con Jesús. Jesús le dice, ¿cuánto me vas a cobrar por dármelo? Y él dice, toda tu sangre y toda tu carne. Y dijo, hecho. Y entonces va a la cruz y paga. Pero esa no es realmente la que enseña la palabra de Dios. Y me gustaría que ahondáramos un poquito más en esto. Sí hay un pago, sí, pero ¿a quién realmente se le efectuó ese pago en el caso de la redención del ser humano, ¿no? Y cómo esta doctrina de la redención entonces nos ayuda a comprender lo que estamos hablando de la encarnación. ¿Por qué fue que Dios tuvo que venir aquí como Jesús a entregar su vida en la cruz? Me salió en verso. Ahí los dejo. Dios les bendiga. Entonces, claro, todas estas doctrinas de la salvación están ligadas una a la otra. Entonces, la justificación que pone al ser humano delante de la corte celestial con un serio problema legal, ¿cierto? El ser humano es pecador, ha violado la ley de Dios y merece morir por su pecado porque es la exigencia justa de Dios. Entonces tenemos el serio problema de que ante el juicio de Dios no tenemos escapatoria, como dice la palabra del Señor, que la ley fue dada para que toda boca se cierre. En otras palabras, se acabaron las excusas y delante del juicio de Dios no hay manera de justificarnos. Pero en Cristo podemos ser justificados. Ahora, la redención nos pone frente a un panorama diferente, nos pone en una condición como en un mercado de esclavos, digámoslo así,
en donde debido a la condición pecaminosa que tenemos, entonces nosotros somos, no solamente estamos mal delante de Dios por haber violado su ley, sino que por esa razón Satanás tiene autoridad sobre nosotros, porque él es el acusador de los hermanos, él es el que se encarga, como el fiscal, que se encarga de asentar todas las pruebas en contra. Entonces, la redención lo que hace es que por el perdón, por la obra de Jesucristo, su obra redentora, entonces nos pone en buena relación con Dios a través del pago de la fianza, el pago de la multa, el pago de la deuda que nos tenía, que nos tenía lejos de Dios y sin la posibilidad de nosotros quedar con Dios para siempre. Y que hacía que Satanás siempre nos acusara y que fuéramos al final a dar al mismo lugar donde Satanás va a ir a dar. En Jesucristo nosotros no solamente somos justificados, sino, es decir, nuestra relación con Dios se restablece, sino que somos redimidos de la esclavitud del pecado, porque la Biblia dice que el ser humano está vendido al pecado. Es decir, nosotros no podemos por sí mismos librarnos de la condición del pecado. Y es más, en Cristo somos libres de la esclavitud de la ley también, porque la ley se convertía en esa acusación constante contra nosotros de la cual no podíamos liberarnos debido a nuestra condición pecaminosa. Por eso viene Jesucristo y entonces Él llena todas las expectativas, como el varón perfecto, como el verbo hecho carne, como la ley perfectamente vivida, como el millonario que necesitamos, ¿no? Como el pariente cercano. Por eso la manifestación del Señor en carne, su encarnación, hizo posible nuestra redención, nuestra justificación, nos libera de la acusación y nos libera de la condición de esclavitud para llamarnos ahora a la maravillosa condición de ser hechos hijos de Dios. Por eso ya no estamos bajo temor, sino que estamos bajo ese espíritu de adopción que nos permite llamar a Dios papá. Bien, la obra redentora. Bueno, esa sí me gusta. La del pago de fianza, aquí también se hace eso, ¿no? Acá en las cortes y todo. Se paga una fianza o cuando llaman a los que sirven de parientes, ¿no? Aquí de todas maneras tiene la aplicación. Cuando alguien llega a migración, se entregue, tienen que llamar a alguien, ese alguien tiene que ir allá, dar una fianza así y poner su nombre y todo. Claro, son cosas que no son exactamente lo que pasó en el Calvario, porque el Calvario es la obra redentora, pero que podamos entender un poquito a qué se refiere esto. Pero sí, insisto, no se le pagó nada a Satanás. A Satanás lo que se le dio fue su merecido, su castigo. En la cruz del Calvario Jesús dijo, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. William. Adonai, Freddy, Adonai hacía alusión hace un momento de importante decir que no se le pagó al diablo. Y yo quiero dar dos justificaciones frente a ello. Número uno es que él no fue el que legisló el precio a pagar para rescatar al ser humano. Eso ya estaba establecido por Dios en lo que él había legislado para su pueblo. Así que no venía de él. Y eso es importante hacer énfasis. Y número dos, es importante hacer énfasis que el proceso del enemigo no era dejar libre al ser humano a ningún precio. Al contrario, encadenarlo al precio que fuese. Y por eso la celebración era esa. El ser humano le entregó, Adán le entregó al enemigo realmente eso que Dios le entregó en el huerto del Edén, la administración, el liderazgo. El enemigo se lo cede, pero no era que Satanás hubiera legislado sobre lo que había que pagar. Él quería atar al ser humano, pero el Señor, cumpliendo para él mismo lo establecido, es que asimismo se paga el sacrificio. Hay tres palabras, Adonai, en el Nuevo Testamento que pueden ayudarnos un poquito a eso, en el idioma griego. Agorazo, esagorazo y lutró. Agorazo hace alusión a ir al mercado, a la condición donde quedó el ser humano. Y eso tiene que ver con redención, ir a ese estado de bajeza en la que quedó el ser humano. Y no era precisamente así por las buenas sacarlo de ahí, no.
viene la otra palabra, al ir al mercado, entonces entra ese agorazo, que es sacar del mercado, sacarlo de esa condición. Y viene la tercera palabra en griego, que es lutro, y lutro traduce soltarlo, dejarlo libre, porque se cumplió el precio de esa libertad. Y qué bueno entender nosotros, compañeros y todos nuestros oyentes, el precio del rescate del ser humano solo lo podía pagar Cristo. Entonces nos están haciendo alusión precisamente de lo que es liberar a esa persona de esa condición. Y eso es lo que hizo Cristo. Y quisiera hacer brevemente en algo que decía Tomás, el valor de esto. Estimado oyente, hermano, pastor, amigo, compañero, qué bueno que podamos entender lo que significó la redención. Realmente la redención significa para nosotros, los seres humanos, poder tener o poder decir que nosotros hemos sido redimidos del pecado a un alto precio, que es la sangre de Jesucristo. Pero noten esto, fuimos redimidos de la maldición de la ley. Fuimos redimidos del poder del pecado, y esto hay que decirlo porque el enemigo no quería soltarnos. Fuimos redimidos del poder del pecado. Fuimos redimidos de toda iniquidad. Fuimos redimidos del presente mundo malo y fuimos redimidos de nuestra vana y antigua manera de vivir. Primera de Pedro 1:8, sabiendo que fuisteis rescatados. Note esto, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, y no lo hicimos, no fue hecho con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Alguien podría preguntar, yo estoy haciendo esto así despacio, vamos despacio, ¿por qué? Porque pues no solamente nos escuchan pastores que dirán esto, ya lo sabemos, pero también nos escuchan muchachos y nos escuchan personas que no son muy cercanas a la Biblia y a quienes es bueno darle todo bien masticadito. ¿Dónde se estableció el precio? ¿Quién lo estableció? Sí, John Freddy decía, estamos ante la corte celestial en deuda. Entonces, ¿dónde está esa legislación que dice, bueno, este es el precio? Porque no podía ser cualquier precio. Ya el hermano nos decía, William, el precio debía ser perfecto. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde inventa esta gente esas teorías, no? Bueno, Entonces, comienzo yo, porque a ver. podemos hablar de esa primera figura que nos presenta el Señor en el Edén. Cuando Exacto. Adán y Eva caen, ellos se visten con unas hojas, no se hacen delantales, Sí. y luego el Señor los viste con pieles de animales, y allí ya tenemos el primer sacrificio realizado para cubrir la condición vergonzosa del hombre. Entonces, Claro. ahí tenemos como ese primer indicio, ¿no? De lo que tenía que suceder. Luego tenemos en Abel ese sacrificio que agrada más a Dios que el de Caín, porque igual hay un derramamiento de sangre. Sí. Y luego en la ley se establece, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En otras palabras, la exigencia justa de Dios como juez es que el pecador Vamos a mirar acá. muera por su pecado. Entonces ahí comienza el sistema de sacrificios. Yo pequé, pero no quiero morir, pero aquí traigo un animal para que su sangre sea derramada en mi, Sí. en mi lugar. Entonces, más o menos por ahí va el derramamiento de sangre. Ahora que habla de la sangre, los cristianos, nosotros pues no tomamos ni comemos sangre, precisamente porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento también literalmente se da ese mandamiento, ¿no? Las cartas o la carta que nos mandaron a las iglesias gentiles, eso era lo que decía. Pero en la estipulación de la ley allá, cuando se prohíbe que se coma sangre, que eso no fue dado con la ley, eso viene de la época de Noé. Para quienes digan, no, es que eso es bajo la ley. No, eso viene de antes de la ley y también está en el Nuevo Testamento. Porque dice Levítico 17:11, la sangre yo os la he dado para hacer expiación. O sea, ahí está establecido, pues, la sangre es el precio, es el costo. Y no cualquiera, porque una sangre culpable, si yo igual estoy culpado de los mismos crímenes de ustedes tres, no puedo yo
ir a decir, no, yo me ofrezco y voy a pagar por William, si yo igual estoy condenado. Y eso pasó, quería decirlo John Frey, porque algunas personas dicen, no, pero Adán y Eva pecaron nada más dos, pero esos dos eran el 100% de la humanidad, no había más. Así que todo ser humano realmente, como dice la palabra y lo establece claramente, ha pecado. El costo es la sangre, por eso el precio que se pagó, que lo leímos, es la sangre, pero una sangre inocente, ¿dónde la conseguimos? ¿De dónde sacamos sangre inocente si todo ser humano es culpable? Entonces, ahí es donde entra el tema de la redención. Bueno, amados hermanos, ¿qué otra cosita nos queda por ahí pendiente? Van 45 minutos y vamos a ir concluyendo la charla de hoy respecto a qué es la doctrina de la redención, cuáles son las condiciones, ya las vimos, y por qué es importante esta doctrina para que entendamos que se necesitaba esta manifestación en carne, esta encarnación del único Dios que aparezca aquí proveyendo lo que no había, una sangre inocente. Adonai. Como otros dos pasajes que vale la pena dejarle en recomendación a nuestros oyentes para que lean en casa. Levítico capítulo 25 nos habla desde el verso capítulo 25 sobre la redención. El capítulo nos presenta características que se exigían para que haya redención. El libro de Hebreos también en su capítulo Hebreos nos estaba, perdón un momento, Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Quisiera leerlo un momento. Lo hemos mostrado, ya lo pongo. Ya lo pongo. Hace 8 días lo estaba mostrando por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. El libro de Ruth, ¿no? También muy importante, ¿no? Importantísimo. Y para terminar mi intervención, Adonai, realmente decirle a todos nuestros oyentes, los que participan de redención, y qué bueno que podamos entender esto. Tomás hacía énfasis en eso hace un momento, de subvalorar lo que somos, pero yo quiero hacer hincapié en eso que decía Tomás. Los que participamos de redención pertenecemos a Dios. Número 2, somos primicias de Dios. Número 3, hemos sido encomendados a Dios. Número 4, estamos seguros de nuestra salvación. Y eso fue lo que dijo Job cuando dijo, yo sé que mi Redentor vive. Él habló de la seguridad de lo que tenía. Número 5, somos pueblo propio de Dios. Número 6, somos sellados. Y número 7, tenemos la facultad y el permiso de tener relación con Dios y de acercarnos a Dios y adorar a Dios por esa redención que Él practicó. Amén. Ahí está el versículo que estaba diciendo William, que quería leer. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, John Frey. Esa es la palabra librar. A mí me gustaría también añadir algo, porque de repente nuestros oyentes tienen como algo de enredo en la cabeza con respecto a cómo es que Jesús paga el precio, pero no se lo paga el diablo, ¿cierto? Porque la mayoría de personas creen eso. Pues déjenme, yo les ilustro brevemente cómo es que eso funcionó y funciona todavía. Tenemos que ir al Edén rápidamente y recordar que el ser humano fue creado pues a la imagen de Dios en buena relación con Dios. Y recordemos, Satanás tentó al ser humano para que, con el engaño de que si desobedecía el mandamiento de Dios no iban a morir. Entonces ellos comieron del fruto prohibido y entonces entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Satanás inmediatamente pasó a ser el Dios de este siglo y usurpó del hombre la autoridad que le había sido otorgada y el ser humano pasó a ser esclavo de Satanás. La Biblia dice que todo aquel que obedece a alguien se hace esclavo de aquel a quien obedece. Pues el ser humano quedó esclavizado por Satanás y bajo la acusación constante por nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra imposibilidad de agradar a Dios,
debido a esa naturaleza que adquirimos por la caída. Esa imposibilidad de agradar a Dios siguiendo la ley, viviendo perfectamente las exigencias de la ley. Así que tenemos esa constante acusación delante de Dios y la imposibilidad de acercarnos a Dios por nuestra propia cuenta. Por eso viene Jesucristo, el varón perfecto. En él no hay manera de acusarlo porque él vive perfectamente la ley. Por eso, si pones ahí en la pantalla en Colosenses el capítulo 2, donde dice el verso 13, dice, y a vosotros estando muertos en pecados, o sea, separados de Dios, muertos espiritualmente debido a nuestra condición pecaminosa, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, no teníamos parte en el pueblo de Israel, dice, os dio vida juntamente con él. Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. ¿Cómo pasó eso? De que fuimos perdonados de todos nuestros pecados y nuestra relación con Dios se recuperó. ¿Cómo es que somos regresados a una buena relación con Dios si nosotros somos pecadores y si esa condición nos convierte en esclavos de Satanás y bajo su constante acusación? La respuesta está en el verso 15. Y verso 14, anulando Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. El documento acusatorio que estaba puesto en el récord celestial, en la corte celestial que nos acusaba, que Satanás usa constantemente para acusarnos delante de Dios, para decir que no somos dignos de estar en su presencia, ni de vivir conforme en su plan, ni de estar con él para siempre. Ese documento fue anulado, eliminado. Dice, ¿cómo? Dice, quitándola de en medio. Jesucristo lo hizo, la quitó y la clavó en la cruz. Jesucristo no tenía razones para morir en la cruz. No se encontraron razones. El varón perfecto. No habían razones, pero él agarró tu documento acusatorio, el que Satanás Amén. usaba para acusarte, para esclavizarte. Él lo agarró, el tuyo, el mío, el de todos los seres humanos, lo llevó a la cruz, lo clavó y él recibió el castigo exigido por la justicia de Dios por nuestra lista de pecados para que nosotros hoy podamos tener ese acceso con libertad a la presencia de Dios. Entonces, despojó a Satanás de la capacidad de acusarnos y por eso ahora podemos disfrutar de la libertad de los hijos de Dios. Alabamos al Señor Jesucristo por su bondad. Amén. Sí, los profetas también hablaban de eso, ¿no? William decía, el tirano aquel que jamás abre la cárcel a sus cautivos, pero aparece uno más fuerte que él y lo vence, ¿no? Dice el Evangelio. Cuando el hombre fuerte armado está en casa o en paz está todo lo que posee, pero aparece uno más fuerte que él y lo vence y le quita las armas en que confiaba y reparte el botín, palabra del Señor Jesucristo, que fue lo que hizo en esa manifestación en carne. Bueno, se nos acaba el tiempo. El tema de la redención es muy amplio, muy bonito. El libro de Ruth lo ilustra bellamente. Hay hermosas canciones compuestas basadas en esta historia. Y como dice William, le recomendamos leer esos pasajes. Levítico 25, el libro de Hebreos, todo el libro, ojalá léalo. Hebreos habla de la manifestación en carne y lo que hizo Jesús. Los sacrificios del Antiguo Testamento prefiguraban algo, como le decía John Frey también. La sangre, los animalitos, los requisitos sin defecto. Bueno, Tomás, palabra final. Somos de Dios. Pablo dice a los corintios que debemos dedicarle en culto y adoración a Dios todo nuestro ser, nuestro cuerpo, sí, señor. Nuestro espíritu. Así que una invitación de parte de Dios a que no permitamos que el pensamiento mundano que nos dice constantemente, haz lo que quieras con tu vida, haz lo que quieras con tu cuerpo. No, la Biblia dice que ahora que estamos en Cristo no somos nuestros. Tenemos un dueño y estamos llamados a agradarle a Él, porque Él nos compró a un precio muy, muy grande.
Bueno, dentro de 8 días seguiremos, Dios mediante, con esto de la cristología. El tema de la cristología, estamos nada más introduciéndonos, aunque ya vamos con una buena cantidad de programas, pero queremos hablar acerca de quién es Jesús, por qué se le adoraba, por qué el culto, ¿no? Hace poco un señor famoso aquí en los Estados Unidos que hace programas de televisión, hay por ahí un videito rondando en el que encontró una inscripción en griego antiguo, ¿no? Y entonces en la que se demuestra, dice la más antigua prueba arqueológica que demuestra que a Jesús se le adoraba como Dios. ¿Por qué se le adoraba como Dios? ¿Quién es Jesús? Vamos a hablar de esto y de las teorías que se levantaron también, las diversas teorías que se levantaron y se levantan todavía acerca de quién es la identidad verdadera de Jesús. Que Dios les bendiga, compañeros. Dios les bendiga a todos.